Julio Borges, expresidente de la Asamblea de Venezuela, muchas gracias por atendernos en un día tan importante como el de hoy, en el que puede producirse el cambio en Venezuela después de 25 años de dictadura. No sé si usted confía en que se produzca hoy este cambio. Mira, lo que hay que tener confianza es que estamos en una cuenta regresiva, Joan, y que de alguna manera se ha hecho mucho, se ha logrado mucho, y tenemos un elemento extremadamente importante, que es el triunfo del 28 de julio. Y ese triunfo no se puede ni borrar, ni esconder, ni romper, ni hay violencia ni represión que pueda de alguna manera disolver lo que eso significa. Y por el otro lado, creo que lo que hemos vivido en estas horas demuestra que la energía de la gente está allí, que no va a renunciar a su triunfo, que no va a renunciar a la libertad. Y yo tengo una visión muy positiva. Creo que más bien Maduro es el que está totalmente arrinconado y lleno de miedo. El hecho de que, por ejemplo, mandatarios internacionales más o menos cercanos al chavismo, como es Gabriel Petro, le hayan dado la espalda, beneficia a la oposición o creo que es solo un gesto. Bueno, es que yo creo que hay que dividir honestamente en dos grupos muy claros. Hay un grupo que no tiene explicación, que está haciendo algo que a mi modo de ver es malo y va a ser condenado por la historia, que es el caso fundamentalmente de Colombia. Ayer criticábamos al presidente Petro porque dijo que no va a ir él, pero que va a mandar al embajador. Ayer el presidente Petro me dedicó un Twitter diciéndome que él era coherente porque yo lo llamé absolutamente incoherente. Y él me respondió diciéndome que él era coherente con la paz, etcétera, etcétera. Pero ese es un primer caso. El segundo es el de Lula. Lula, de alguna manera, fue humillado por Maduro y, sin embargo, también va a mandar a un representante. Y el tercer caso, que me parece más peligroso todavía, es la presidenta de México, que ha dicho que ella es cercana a la revolución cubana de corazón y cercana a lo que fue el chavismo. Entonces, esos tres países son un cuadrante que me parece vergonzoso, Joan, muy vergonzoso. Pero de resto tienes al mundo libre y España está en una situación también bastante ambigua y mucho más en el cuadrante, lamentablemente, de Colombia, México y Brasil, aunque no manda el embajador, pero no ha tenido tampoco la asertividad que se espera en estos casos. Le quería preguntar precisamente sobre esto último, si cree que la posición de España ha sido muy ambigua, porque el presidente del gobierno no ha querido condenar el fraude electoral, no se quiere reconocer tampoco la victoria de Edmundo González. Hasta el último minuto España no ha confirmado que no estaría presente en esta toma de posesión. ¿Considera que está muy influenciado el gobierno por la amistad, por la posición de esa amistad entre Zapatero y Nicolás Maduro? Bueno, yo creo que la palabra amistad es muy bonita como para utilizarla en el caso de Zapatero y Maduro. Ahí lo que hay es lo que llamamos en Venezuela una conchupancia de negocios y de intereses que pasan por una cantidad de agendas muy oscuras y que lamentablemente tocan al gobierno español. Caso muy concreto, lo que se vivió en la Embajada de España con la salida de Edmundo González, un caso que todavía no ha sido aclarado, pero que a mi modo de ver refleja una agenda en la cual se le facilitó a Maduro la posibilidad de salir bajo una coacción al presidente electo de Venezuela. Y a partir de allí, y en todos los diferentes eventos que yo he vivido personalmente, la presencia de Zapatero siempre ha sido abogar por la dictadura. Ahora, ¿cuál es la gravedad de esto, Joan? Es que en el tablero europeo, lamentablemente, muchos de los países se guían siempre por lo que sea la posición de España con respecto a Iberoamérica. Y en ese sentido, hoy por hoy, cuando España debería tener una posición de Estado principista relacionada con temas como la democracia, la dignidad humana, los derechos humanos, ha tenido una posición tibia y ambigua que no pasa solamente por el reconocimiento de Edmundo González como presidente electo, sino por la denuncia categórica y fuerte con respecto a lo que es la violación de derechos humanos todos los días en Venezuela, incluso a ciudadanos españoles. Y hay un silencio ensordecedor que verdaderamente no tiene proporción a la tragedia que vive nuestro país. Usted dice que Zapatero aboga por la dictadura, el mantenimiento de la dictadura. ¿Cree que Pedro Sánchez también? ¿Visto lo Yo, visto? yo no, yo no sé, me encantaría ver cómo es la radiografía,
como si uno pusiera una radiografía para ver cuál es el esqueleto que está allí. Pero yo sí creo que muchos de los negocios de Zapatero y de los intereses políticos de presentarse como un líder progresista tocan a personas que están en el entorno del gobierno español y tocan a todo lo que ha sido, por ejemplo, la misma trama de Aldama que hemos visto en los últimos tiempos. Tiene que ver también con la visita de Delcy Rodríguez, tiene que ver con la venta de petróleo en mercado negro y a través de lo que es una especie de evasión de las sanciones. Tiene que ver con lobby de intereses de negocios españoles en Venezuela. De manera que estoy muy seguro que si no es solo a nivel político, también a nivel económico debe haber el toque de muchos intereses y de agendas coincidentes, porque la posición hasta ahora no tiene nada que ver con lo que es la demanda, la necesidad y el clamor histórico de la relación histórica también entre España y Venezuela. A la hora que estamos haciendo esta entrevista, aún sigue habiendo algunas dudas sobre la posible presencia o no de Edmundo González en Caracas este viernes. Hay algunas dudas en que pueda llegar. También había dudas en ver a María Corina Machado. Le hemos visto en las calles. ¿Cómo cree que va a reaccionar el régimen con la presencia de María Corina Machado en las calles? Tal vez cuando se emita la entrevista ya ha cambiado la situación y está detenida. ¿Y cómo cree que va a reaccionar si Edmundo González llega a pisar Caracas? Bueno, esa es una pregunta muy importante, Joan, porque si tú ves la historia de las distintas dictaduras, tanto en Europa Oriental, por ejemplo, incluso casos relacionados con la primavera árabe o casos relacionados con Hispanoamérica, te darás cuenta que al final el daño mayor que se le hace a las dictaduras es el liderazgo moral. Hay un liderazgo anclado en la verdad, en los valores, en el testimonio sobre todo, que termina derrumbando lo que parece imposible derrumbar, desde el muro de Berlín hasta lo que es en este momento el muro de Berlín tropical, que es la dictadura cubana o venezolana o nicaragüense. De manera que el testimonio que ha hecho hoy Mara Corina de salir a la calle, de otros líderes como Juan Pablo Guanipa, que está muy perseguido, o de Edmundo González, que acaba de tuitar diciendo que la verdad no tiene miedo, esa mística, esos contenidos, esos valores, ese testimonio, créeme que le hacen muchísimo más daño a la dictadura que cualquier otro poder. Y en ese sentido, yo sí creo que vamos a ver mucho testimonio y mucho hecho concreto con el cual se va a seguir horadando la dictadura. Precisamente María Corina Machado estaba liderando una de las manifestaciones que se han celebrado en Caracas. No sé si ha visto también las imágenes de esta noche en la Plaza de Sol de Madrid con miles de personas. No sé Sí, qué cómo no. sensación le producen a usted que ha sido perseguido por el chavismo ver esa reacción en España y también ver pues, la presencia de Isabel Díaz Ayuso, de Alberto Núñez Feijóo, de Santiago Abascal y la ausencia, por ejemplo, de miembros del gobierno español, como mismo del Partido Socialista. Sí, sí, totalmente, totalmente. Además que no quiero desviar la conversación, pero yo quisiera recordar de alguna manera el papel que jugó Venezuela ayudando a que se diera la mejor transición en España, humildemente, pero no tiene proporción ahora ni reciprocidad con lo que debería ser la posición, particularmente del PSOE, con lo que significó en su momento la lucha de Venezuela porque hubiera una transición democrática en España. Caso aparte, por supuesto, de Felipe González, que sí testimonia eso permanentemente. Pero lo que te quiero decir es que es una emoción muy grande, yo, porque tenemos muchos años en esto, muchos años. Y algo que parecía de corto plazo se ha convertido de largo plazo. Y en las luchas contra el totalitarismo, a veces los caminos más cortos terminan siendo los más largos, los más largos, los más cortos. Y estamos permanentemente en esa especie de hacernos y rehacernos todos los días. Y con esto lo que te quiero valorar es el espíritu, sobre todo del pueblo venezolano, que estando en España o en Estados Unidos o en Colombia o en cualquier parte del mundo, habían manifestaciones hoy, Joan, para que tú sepas, en 120 ciudades. Y esa persistencia en Venezuela con la persecución, con el miedo, se mantiene y se mantiene y crece. Y por eso creo que tenemos que tener muchísima convicción que esa energía terminará junto con el liderazgo moral haciendo que se derrumbe y que implosione la dictadura en Venezuela. Usted que lo conoce bien, sinceramente, ¿qué cree que va a pasar este viernes? Bueno, te soy sincero en el sentido que los seres humanos somos obviamente como
como tendientes a poner las cosas con metas muy concretas, ¿no? Y esperar que a las 12 del día tal y la hora H y el día D, es normal, pero veamos esto más bien como un proceso en el cual cualquier jugada que hace Maduro es una derrota. Velo como si estuviéramos en un tablero de ajedrez. Cualquier pieza que mueva Maduro está derrotado. Por ejemplo, María Corina salió hoy, no la puso presa, no la llevó a la cárcel. Es una derrota para Maduro. Si la hubiera llevado a la cárcel, es una derrota para Maduro. Es decir, Maduro está en una posición en que juegue lo que juegue, está destinado a un jaque mate. Y nosotros lo que tenemos que seguir perseverando hasta que eso se dé, mañana o pasado mañana. Pero sin lugar a dudas, dentro de una visión de progreso, de salida, de cuenta regresiva, y no veo que eso sea posible que tenga un punto de retorno. Se lo pregunto distinto. ¿Cree que la noche del viernes al sábado Nicolás Maduro va a dormir en Miraflores? Bueno, creo que quedan unas horas muy largas, creo que quedan unas horas muy largas. Si eso llega a ser así, nunca podemos de alguna manera desinflarnos o desilusionarnos, sino más bien todo lo que hemos acumulado. Y te repito, ver esto como un proceso. Duerma donde duerma Maduro del viernes al sábado, va a ser un Maduro derrotado, arrinconado, lleno de miedo y que está plenamente consciente que se robó una elección y que el mundo entero lo sabe. Incluso hasta el que está vigilando la puerta del cuarto donde está durmiendo sabe que se robó una elección. Y eso al final es una cuenta regresiva. Ya para finalizar y para traer también un poco de nuevo al terreno nacional, al terreno español, esta semana han empezado los actos de conmemoración de los 50 años de la muerte del dictador, de Francisco Franco. El gobierno de Sí, coalición en España tiene muy presente a ese dictador, a Francisco Franco. ¿Le choca que se tenga tan presente el condenar lo que fue aquel franquismo y sin embargo se sea tan blando e incluso parte del gobierno como es Sumar y Podemos defiendan a otro dictador como es Maduro? totalmente. Hoy lo pensaba exactamente lo mismo. Yo decía que ridículo es ver a Pedro Sánchez criticando el fascismo de Franco, pero el fascismo de Maduro se lo traga completo y tiene que condenarlo, no solamente como ser humano, sino por lo que es la relación de España y Venezuela. La historia de mi familia es la historia de la Guerra Civil Española, que terminó en Venezuela y ahora yo vuelvo a España. Y así miles o millones de personas en Argentina, en México y en todo el mundo. De manera que no tiene ningún sentido. Y lo que hay que condenar honestamente es la manipulación de la historia. ¿En qué sentido? ¿Por qué no celebrar más la transición y quedarse atascado en el franquismo, por ejemplo? Ojo, me estoy metiendo en un tema como venezolano que no debería, pero al final mis padres y mis abuelos vinieron de España a Venezuela. Entonces tengo cierto derecho a opinar de alguna manera, si no, no existiría ni siquiera. Pero lo que te quiero decir es lo siguiente, ¿por qué no celebrar más la transición a la democracia en lugar de quedarse pegado en el franquismo? Por una razón muy concreta. Si tú lees la novela de George Orwell, 1984, el lema del partido totalitario que tenía aprisionado a toda la población era muy sencillo: quien domina al pasado controla el presente y quien controla el presente controla el futuro. Entonces se trata de una especie de reseteo de la historia para un fin político que es manipular la identidad, manipular los sentimientos, manipular la historia, pero no para reparar el pasado, sino para dominar el presente. Eso es condenable totalmente. Don Julio Borges, muchas gracias y suerte con este viernes, con este sábado y con los días venideros para conseguir este cambio y esa transición hacia una Venezuela más libre. Muchas gracias, Iván. Gracias por la oportunidad.